Hola, buenas gente, estoy aquí de nuevo para presentaros un nuevo ejército que he pintado de miniaturas de 15 milímetros para nuestros colegas en Kawa en que jugamos del arte de la guerra. En el día de hoy os presento el ejército de godos y más concretamente la lista de ostrogodos. Una historia rápida que os puedo comentar de los ostrogodos, bueno, es que los visigodos y ostrogodos eran una tribu en la zona más de oriental del Imperio Romano, donde estaba Ucrania, Rumanía, Bulgaria, por ahí, y ya a finales del siglo III empezaron a sufrir un poco el acoso de los hunos y de los pueblos de más al norte. Entonces, estas dos tribus se separaron entre el pueblo visigodo y el ostrogodo y ya empezaron a haber incursiones de saqueo y de huida de estas tribus hacia el Imperio Romano, con la famosa batalla de Adrianópolis, la invasión de Italia de Radagasio, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que los hunos acabaron de conquistar todo el norte del Imperio Romano y los godos, tanto los visigodos como los ostrogodos, se convirtieron en vasallos y ya a finales del siglo V, tras la derrota de los hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos, pues ya invadieron el Imperio Occidente, porque con el Imperio de Oriente hubo un pacto, el pacto triberiano, que bueno, permitían pues saqueos y tal, ¿vale? Luego al final, tras estas invasiones, los visigodos se quedaron con la parte occidental del imperio, con lo que es la actual España y norte de Francia, y los ostrogodos, que son los que vamos a hablar hoy, pues se quedaron con lo que es Italia y el norte de Italia, ¿vale? Y aquí más o menos como que... Y los vándalos, que también estaban por ahí al norte, quedaron abajo en África, ¿vale? La lista que os presento es un montón de caballería y guerreros a pie, que es la típica lista del arte de la guerra que no tiene mucha variedad. Entonces, podemos ver en la lista que prácticamente hay un montón de caballería. Entonces, de lo que he pintado, aquí os muestro caballería media impetuosa, que es un poco la unidad básica de este ejército, en el cual, pues bueno, al ser impetuoso, pues es una manera de jugar bastante ruda y típica de los bárbaros. Cuando hablamos de los bárbaros es que en la edad de la guerra hay un montón de listas de romanos, entonces estos con quien luchaban, ya sea con enemigos de Oriente, con los partos, con los persas, o bien tras las derrotas que tuvieron a principios del siglo I en el norte, a cabo del siglo III y en el siglo IV sobre todo, eran los bárbaros, que eran los enemigos de los romanos, porque eran los que, ya sea por motivos de más invasiones de unos y de otros pueblos, que eran también las típicas incursiones de saqueo. Entonces, hubo en el siglo IV y V una dinámica de invasión, pago de tributos para que no me saques. Igualmente pasaban pocos años y los bárbaros volvían a hacer incursiones y al final acabó bastante mal. Aquí tenemos más caballería ostrogoda, pero en este caso es caballería pesada impetuosa élite, que es un poco la figura, la unidad de choque que, que he puesto aquí de este ejército, porque en la lista se puede poner de élite 8 y de pesada también, la que queráis. Lo que pasa es que, claro, si ponía todo pesada élite, subía mucho de puntos. Luego aquí tenemos los típicos guerreros a pie, que no son obligatorios, pero en la caja de Mortem Gloria me dieron un montón. Un montón. Entonces, pues he tenido que hacer el máximo, que son. Bueno, no, son 6 unidades, cuando realmente el máximo es 8, ¿vale? De 0 a 8, ¿vale? He cogido también las típicas calcomanías de los escudos godos, ¿vale? En este caso sí que he tenido suerte y he podido clavar el tipo de escudo con el tipo de ejército. Y bueno, en este caso he querido pintar unos pilotos unos colores más diversos, más vivos, que no con los romanos, que son muy rojos, muy metódicos, muy metálicos y tal, ¿vale? También comentar que en estas historias que hubieron en el siglo IV, uno de los motivos de las invasiones godas fue que los hunos destruyeron el reino de ostrogodos en Rusia.
Aquí tenemos unos arqueros de infantería del jerarco, que en este caso son obligatorios 4, ¿de acuerdo? Y bueno, he decidido poner un poco las bases un poco bastante de hierba, porque bueno, al ser tierras fértiles del norte, que en aquella época en el sur de Italia, en el sur era curioso porque a lo largo del Imperio Romano hubo épocas que había clima muy templado y húmedo y luego otras épocas del Imperio Romano que eran muy cálidas y secas. Por eso ahí viene un poco el típico figuro de los romanos que van con túnicas y ya está. O sea que no tenían frío. ¿Vale? Pero bueno, es curioso, ¿eh? Porque a lo largo de los siglos la variabilidad de clima. Aquí tenemos los arqueros, que es LMI, ¿de acuerdo? Que es un poco eh, las, o como mínimo 4 figuras de estas 8 que os he presentado, tanto de ligeras como de arqueros, 4 son obligatorias, ¿vale? Y luego también comentar que sí que tengo que reconocer que de las miniaturas de estas de Monte Grandes son de las peores que me vinieron, ¿vale? He tenido, bueno, lo que es el repaso de las rebabas y otras cosas, ha sido el peor de todos, ¿vale? Bueno, tuvieron una mala tarde cuando inyectaron. Aquí tenemos unos que también son obligatorios, eso ya implica que como que los unos sean dominadores de estos vasallos, pues cuando habían incursiones se llevan algunos, ¿vale? Y estos son guerreros germanos que también se unían en las incursiones. En este caso son guerreros germanos, infantería pesada, impetuosa, y en este caso la he puesto de élite. ¿Vale? Que también me permitían 2 unidades máximas de élite y las he puesto. Luego también caballería germana, que también es caballería media, pero no es como sus hermanos ostrogodos, que son impetuosos, sino que estas son solo caballería media, y en este caso también la he puesto de élite. Más que nada he querido diferenciar un poco los germanos de los ostrogodos de más calidad. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los generales, que al tener mando +2, pues podemos poner dos competentes y un ordinario. ¿De acuerdo? Y nada, esperando un poco al mundial que tenemos en este fin de semana en Montmeló. Y si alguien ve este vídeo y también va al torneo, pues ya nos vemos y disfrutamos de este evento que será de 3 días y de 6 partidas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vamos viendo. Venga, hasta luego.